Hola, buenas, hoy vamos a hablar de cómo reducir el ruido en nuestros vídeos. Muchos cuando digo ruido piensan directamente en el sonido, en el audio, en si al grabar han tenido un exceso de sonido por el viento, algún tipo de cacofonía o sonido aislado. ¿Es ese tipo de ruido el que piensan eliminar? No, hoy vamos a hablar del ruido en el vídeo. ¿Os ha pasado alguna vez que cuando grabáis de noche o en un interior, en situaciones de poca luz, os aparece una serie de puntos bailando alrededor de la imagen, puntos de colores que hacen que pierda calidad? Bien, eso es el ruido en el vídeo. Hay formas de suavizarlo, eliminarlo es muy complicado, pero sí que se puede suavizar para que no llegue a molestar. Formas de suavizarlo. Tenéis plugins incorporados con el After Effects de forma nativa, para mí son los que peor resultado dan. Luego tenéis el NetVideo, que para muchos es el mejor software de eliminación del ruido del mercado. Yo no suelo utilizarlo, el que yo utilizo es el Denoiser 2 de Red Giant, que da resultados muy buenos, funciona de una forma prácticamente automática y lo único que tendremos que hacer nosotros es afinar, pulir el resultado final. Ese es el que vamos a trabajar hoy. ¿Y qué vamos a descubrir? Pues cómo hacer esto. Como mucha gente ya lo tendrá instalado, dejo un vídeo aparte para quien no lo tenga de cómo descargarlo e instalarlo. Vamos a trabajar con tres planos totalmente diferentes. Uno de Action Cam, GoPro o similar. Uno de un cortometraje en el que empezamos con muchos focos y acabamos con dos, pues esto es de cuando teníamos dos. Uno de noche grabado con una DSLR de gama media sin ningún tipo de iluminación extra por nuestra parte. Paso a aplicar el filtro el primero, explico las características y luego lo aplicamos sobre el resto. Botón derecho sobre la capa, efecto, de Red Giant Denoiser 2, Denoiser 2. Venimos a control este efecto y ya tenemos lo que hace el plugin. Fijaos que ya sin tocar nada ya ha cambiado algo en la escena. Desactivo el efecto, así es como venía el clip. Activo el efecto, así es como va, sin tocar absolutamente nada. Pasamos a hablar opción por opción del plugin. Reducción de ruido. Cuanto mayor sea el nivel de reducción de ruido, más ruido quitará en la imagen. Cuanto menor sea, menos ruido quitará de la imagen. Esto va a depender muchísimo del tipo de clip, porque habrá veces, fijaos que cuando subo mucho el valor, lo que genera es una especie de desenfoque. Elimina ruido pero suaviza demasiado y a veces no nos va a interesar esto, porque puede eliminar las texturas que tengamos en el clip. Estimación de movimiento. Si nuestro clip es totalmente estático, está grabado a trípode, no lo usaremos. Si no es así, es conveniente utilizarlo. Campos separados. Si nuestro clip ha sido grabado en formato interlazado, vamos a tener que activarlo. Si lo hemos grabado en progresivo, no. ¿Qué significa esto? Si cuando habéis ido a grabar pone 1080i o 720i, el vídeo es entrelazado, necesitáis activar esta opción para que trabaje bien el plugin. Si no lo pone, os pone una P de progresivo, no hará falta utilizarlo. Este es para realzar. Hay veces que cuando subimos mucho el valor de reducción de ruido, se suaviza demasiado y los bordes se llegan incluso a confundir. Si subimos este valor, se realzarán esos detalles. Frame de ejemplo. Importante, dos cosas. La primera, que no tengáis la calidad en mitad, tercio o cuarto o en cualquier otro, sino en completo, porque si no, no os va a dejar tomar ese frame como ejemplo. Veis que si lo pongo a la mitad y hago clic sobre sample, no ocurre nada. En cambio, si lo pongo en completo y le doy, me permite utilizar el frame que tengo marcado ahora mismo como referencia de la que buscar el ruido. Segunda cosa, es importante que el frame que elijáis como ejemplo sea un frame que no tenga demasiada textura, porque si no la va a confundir con ruido, y si es posible, que tenga una buena parte de un mismo color en la que no pase nadie en ese momento. Usar GPU. La GPU es el procesador de la tarjeta gráfica. Si tenemos una buena tarjeta gráfica, una Nvidia, una ATI AMD, podemos dejarla activada para que trabaje mejor. Si no tenemos este tipo de tarjeta gráfica, si tenemos una Intel normalita y un procesador i5, por ejemplo, pues la desactivamos para que utilice el procesador del CPU. Con el Luma Offset podemos trabajar la luminancia. Podemos decirle que elimine más o menos ruido de las zonas de luminancia, de las luces y de las sombras, los blancos y los negros. Si desplegamos, os fijáis en una cosa. Nos dice, podéis subir hasta 76,4, podéis reducir hasta 223,6. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nosotros aumentemos aquí el valor, por ejemplo 76,4 significa este 76,4% se lo vais a sumar al reductor de ruido.
el reductor de ruido trabajaba todas las zonas en conjunto, luminancia y crominancia. Si queremos que trabaje más en una zona específica, por ejemplo en luminancia, aquí subiremos el valor. Si os fijáis, 76,4 más 223,6 suma el 300%, que es el máximo de reducción de ruido posible. Chroma Offset hace exactamente lo mismo que el Luma, pero en la crominancia, es decir, en el color. El suavizado de crominancia lo que hace es que hay veces que cuando se reduce mucho el ruido, se generan una especie de artefactos, de cuadrados, de formas en la imagen. Con esto podemos suavizar ese efecto. En opciones avanzadas tenemos primero el origen del clip. Voy a desplegar esto de nuevo. Tenemos el origen del clip. ¿Es un vídeo o es una película? Si trabajamos en film, veis que cambia las opciones de ajustado fino. Ahora sí nos deja trabajar con los canales de forma independiente, el rojo, el verde, el azul, eliminar el ruido en ese canal concreto, en ese color concreto. Esta opción de aquí, que veis sombreada, se activa si hemos clicado la casilla de estimación de movimiento. Si lo hacemos, nos va a decir cómo es ese movimiento. ¿Es pequeño? ¿Es medio? ¿Es alto? Esto, por ejemplo, si tenéis una cámara al hombro y no está demasiado inestable, podéis poner un movimiento bajo. Si es un movimiento, no sé, una carrera, podéis poner medio, a no ser que tenga movimientos muy bruscos. Y si tiene movimientos muy bruscos, o incluso barridos, ponéis alto. Nivel de detección de ruido. Esto significa, si clicáis aquí en ver en detección de ruido, os va a mostrar que considera el Denoiser 2 que es ruido. Todos estos puntos rojos son para el Denoiser ruido. Estos son ruido, pero no 100%. Si subimos el nivel de exigencia, va a coger mayor parte de la imagen como ruido. Esto os va a permitir hacer lo mismo que con la luminancia y la crominancia en el ajuste fino, pero únicamente con las sombras o únicamente con las luces. Esto es en sí lo que permite hacer el efecto, pero básicamente lo que vais a utilizar es el reductor de ruido, si eso, el campo es separado o no, y el de realzar, siempre y cuando tengáis un buen frame de referencia. Y ahora vamos a utilizarlo en los tres planos que habíamos dicho. Aquí no va a importar mucho qué frame elija como referencia porque casi todos son similares. Vale, pero bueno, vamos a darle a este. Y vamos a subir un poquito más incluso el nivel de reducción de ruido. Fijaos, con el efecto y sin el efecto. Se nota muchísimo y no he hecho prácticamente nada más allá de aplicarlo y cambiar los ajustes de reducción de ruido, el realce y elegir un frame. Esto es un bruto de cámara y vamos a aplicarlo. Botón derecho, efecto, Denoiser 2. Utilizando este frame como referencia ya nos permite ver el cambio. Vamos a subir un poquito más la resolución. Reducción de ruido, es lo único que he trabajado. Voy a subir un poquito el realce y prácticamente no voy a tocar nada más. Fijaos ahora en el antes y el después, con el efecto, sin el efecto, con el efecto. Fijaos esta parte de aquí. Ahora vamos al de Action Cam, que va a llevar un poco más de trabajo. Fijaos, este es el bruto, así viene. Botón derecho, efecto, Denoiser. Y una vez aplicado veis que cambia, pero no tanto. En este vamos a poder trabajar un poco más. Nivel de reducción de ruido, lo subimos. Fijaos que está demasiado suavizado los bordes con el fondo. Si ahora trabajo aquí el realce, fijaos en los pelos, en esta parte de aquí y en los bordes, ¿vale? Va a recuperar detalle. Vamos a ver otra parte también, esta parte por ejemplo. Con efecto, sin efecto. Con el efecto, sin el efecto. Y prácticamente no he tocado nada de las opciones. Esto es el Denoiser 2, esto es lo que puede hacer. Espero que os haya sido de alguna utilidad. Semana que viene vuelvo con otra cosa, por si os queréis pasar, invitados estáis.